Hace aproximadamente 10 años se fue viral un video bien corto de una persona que este video, con lo que dice esta persona, lo han llevado más allá y han hecho muchos otros videos con la frase que utilizó esta persona. Han hecho camisetas con esa frase, han hecho hasta diferentes formas de comunicarlo. Esa frase se ha hecho famosa el día de hoy, fue hace como 10 años. Y esta frase que se encuentra en un contexto donde hay un hombre que está siendo cargado por alguien, por una familia, o alguien de la familia, y este hombre está evidentemente borracho. Y esta persona, mientras la cargan, evidentemente borracho, él dice esta frase, la cual es bastante conocida el día de hoy. Y esa frase es la siguiente. Él dijo: si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pensaban que iba por algo bien serio, ¿no? Suena gracioso, ¿no? No sé si han visto esto, pero él está bien borracho, lo están cargando y su respuesta es: si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y puede ser que esto dé gracia, pero lo que este borracho estaba diciendo es lo siguiente. Él estaba diciendo: si ustedes saben que me voy a emborrachar y que voy a hacer un espectáculo desagradable, si ustedes saben que voy a dañar la fiesta, ¿para qué me invitan? En otras palabras, si sabes y aún me invitas, pagarás las consecuencias. Y efectivamente hicieron caso omiso a lo que ellos sabían, y en vez de evitarlo, lo invitaron a la fiesta y pagaron las consecuencias. Hermanos y hermanas, el día de hoy, en este texto que tenemos de frente, el apóstol Pablo no estará tocando un tema gracioso. Quise dar una chispa de gracia al principio, pero esto no es un tema gracioso. Esto que está hablando el apóstol Pablo es un tema de extrema seriedad. En este texto hay algo muy importante que Pablo quiere que su amado hijo sepa, con el propósito de que lo pueda evitar, porque Dios se va a encargar de ello. Y para nosotros hay algo que debemos saber específicamente de la impiedad, no para que la ignoremos y la invitemos a nuestra casa, sino para que la evitemos, porque Dios se encargará de la impiedad. Este es el argumento que tengo para ustedes en este día. Esto es lo que yo quiero que nos llevemos. Hermanos, deben saber esto. La impiedad, evítala, pues Dios se va a hacer cargo de ella. Una vez más, deben saber esto. La impiedad, evítala. Dios se va a encargar de ella. Y el texto lo he dividido en 3 partes. El verso 1, hay algo que debemos saber, y es que vienen tiempos difíciles. Verso 2 al 5, hay algo que debemos saber, y es que debemos evitar la impiedad. Y versos 6 al 9, debemos saber que Dios se encargará de ella. Así que vamos directamente al primer verso, y si quiere un título para este sermón, le he puesto: la impiedad de los últimos días. La impiedad de los últimos días. Punto número 1 comienza con el verso 1 y dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ese es el punto número 1. Deben saber esto, vendrán tiempos difíciles.
En los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Debemos dar un poco de contexto. Pablo está preso, a punto de morir. Le escribe a su amado hijo en la fe, Timoteo, para que él no se avergüence del evangelio y para que predique la palabra y que no se avergüence del sufrimiento que puede estar pasando. Pablo escribe una serie de mandatos en esta carta que parecen estar en aumento. Y el propósito de todos estos mandatos que Pablo da a Timoteo en el contexto pastoral, yo creo que se pueden resumir en el verso 17 del capítulo 3, donde él dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Pablo quiere que Timoteo crezca y sea apto en el ministerio y sea equipado para toda buena obra. ¿Y cuáles eran las cosas que Pablo le había recordado a Timoteo? Bueno, Pablo primero le había dicho al principio, ¿se acuerdan en el capítulo 1? Tu fe es genuina. Y después le dijo: te recuerdo que avives el fuego del don que hay en ti, ese fuego de la predicación. Y después le dijo: Timoteo, no te avergüences del evangelio. Verso 13 del capítulo 1 dice: retén la norma de las sanas palabras, guarda este tesoro que te ha sido encomendado. Luego en el capítulo 2 él está diciendo: fortalécete en la gracia, y lo que has escuchado de mí, esto enseña a otros hombres para que enseñen a otros. Y Timoteo sufre penalidades conmigo, sufre como soldado, sufre como atleta, como labrador. Es parte, y considera lo que te digo. Acuérdate de Jesucristo, Timoteo. Acuérdate del evangelio de Jesucristo y recuérdate que esto es lo que te estoy mandando a que hagas. Te encargo solemnemente a que no discutas con palabrerías, evita las vanas palabras vacías y profanas, y procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Y Timoteo, debes reprender tiernamente a los que se oponen. Pablo está diciendo todo eso porque él sabe que ya se va, ya sabe que está muriendo. Y Timoteo necesita ser recordado de esto. Y aquí, en este capítulo 3, al principio, parece entrar una parte de los mandatos que pareciera ser un poquito como que fuera de lugar. Porque en todo momento está hablando del sufrimiento de Timoteo y está hablando, predica la palabra y tienes que sufrir por esto y tienes que seguir y perseverar y tienes que... Pero aquí va a dar un giro, porque luego de haber dicho, confronta con ternura a los que se oponen, aquí les va a decir, evítalos. ¿Cómo es que esto está trabajando? Bueno, para empezar, Pablo le está diciendo, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y cuando escuchamos esa palabra de los últimos días, automáticamente pensamos en Apocalipsis. Empezamos en la escatología, los tiempos finales, pero no. Aquí los últimos días está haciendo referencia al tiempo que abarca entre la primera venida de Jesús y la segunda. La primera venida de Jesús y la segunda, ese tiempo entre medio, esos son los últimos días. En otras palabras, Pablo está hablando a Timoteo en tiempo presente. No está hablando de que van a venir allá cuando llegue otra generación, miles de años después. No. Pablo está hablando esto ahora. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Bueno, porque Pablo utiliza este mismo lenguaje en 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo ya ha mencionado a Timoteo los que se han apartado de la fe. Demas se ha apartado de la fe. Hermógenes se ha apartado de la fe. Fileto se ha apartado de la fe. Todo esto es tiempo presente. El autor de los Hebreos nos habla acerca de esto. Mira cómo lo dice el autor de los Hebreos. Él dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Estos de ahora.
en estos últimos días ha hablado por su Hijo. Así que Pablo está hablando acerca de algo que está sucediendo en el presente y él se apresta a explicar por qué es que estos últimos días van a ser tan difíciles. Acuérdense, él está diciendo, tienes que saber esto, Timoteo. Debes saber esto, de que en este tiempo va a ser bien difícil. Los últimos días van a ser difíciles. Y aquí está la explicación. La explicación va a llegar hasta el verso 9, pero lo he dividido en parte para que podamos procesarlo mejor. Y aquí entramos al punto número 2, porque Pablo empieza a explicar de que debes saber que vendrán tiempos difíciles. Y aquí le va a explicar por qué es que van a venir tiempos difíciles y lo que Timoteo tiene que hacer. Vamos a verlo. Punto número 2, debes saber esto. Evita la impiedad. Vamos a ver cómo se ve eso. Verso 2 dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Timoteo debe saber que vendrán tiempos difíciles y debe saber que es a causa de hombres depravados de la fe a los cuales debes evitar. Debes saber esto. Debes saber a quién evitar. Debes saber que debes evitar la impiedad. ¿Qué es eso de impiedad? Porque parece una palabra común, pero yo creo que impiedad es una de esas palabras comunes que no sabemos. ¿Qué realmente significa impiedad? La palabra en inglés a mí me ayuda a entenderlo mejor. La palabra en inglés es ungodly o sin Dios. Una persona godly es una persona con Dios, que refleja a Dios, que muestra a Dios, que tiene a Dios. Una persona sin Dios no refleja a Dios, no actúa como Dios. Una persona piadosa tiene a Dios. Una persona que no tiene piedad o que tiene impiedad es una persona sin Dios. Entonces, la impiedad es estar sin Dios y lo que Dios produce. La persona que está sin Dios y sin lo que Dios produce es lo que se llama una persona impía. ¿Han escuchado ese término? Es el término que vemos un poquito más claro en la traducción de la Reina Valera, donde se habla de los impíos y muchas veces hablamos de los impíos, pero ¿qué son los impíos? Aquel que no está con Dios. Entonces, Pablo está diciendo, evita la impiedad, lo que es sin Dios. Pero Pablo dice, porque los hombres no son solo comportamientos, no son solo pecados, son personas que se comportan pecaminosamente. A lo mejor tú has escuchado la frase que es bastante popular, que dice, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y esto es parcialmente cierto. Digo parcialmente cierto porque definitivamente Dios odia el pecado. Pero el pecado no es pecado si no hay quien lo cometa. Dios no castiga el pecado, Dios castiga al pecador que comete pecado. Entonces, es importante que no separemos una cosa de la otra. La impiedad está hablando de comportamientos, pero está hablando de personas que llevan a cabo esos comportamientos. Salmo 5, 4 y 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Claramente las Escrituras nos enseña acerca de que Dios tiene un amor de benevolencia donde Él ama porque Dios es amor. Ahí está incluida la gracia común, ahí está incluida la lluvia que cae sobre conversos e inconversos. Pero también la palabra enseña un amor de complacencia.
y Dios está complacido en su Hijo Jesucristo, y todo aquel que esté en su Hijo Jesucristo, no en toda persona. Entonces es importante que mantengamos esa separación y ese entendimiento de que hay hombres específicos que están llevando a cabo comportamientos contrarios a Dios, comportamientos impíos de impiedad. ¿Y quiénes son estos hombres? Buena pregunta. Porque el contexto de esta carta y el contexto de lo que Pastor Dave predicó la semana pasada nos indica que estos hombres o están dentro de la iglesia o están en el entorno cercano de la iglesia misma. Esto lo veo porque me ayuda muchísimo el contexto que veo acerca de hablar de la casa grande, que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Esto estaba en el capítulo anterior. Y no solamente eso, sino gracias a mis hermanos Ali y Salomón, que tuvimos una discusión del texto este lunes, y ellos fueron los que me dijeron eso, y yo dije, no, yo creo que no, pero después yo dije, yo creo que ellos sí tienen razón. Así que gracias, hermanos. Hay vasos útiles y vasos inútiles dentro de la iglesia. Pablo quiere que Timoteo sea un vaso de honra útil para toda buena obra. Y por eso Pablo está describiendo cómo deben ser los pastores o siervos del Señor para que puedan reprender tiernamente a los vasos de deshonra, a ver si por si acaso Dios les concede el arrepentimiento que los lleva al pleno conocimiento de la verdad. Así que este contexto me lleva a entender de que estos hombres malvados, en las cuales Pablo presenta 21 descripciones, del verso 2 al 5, hay 21 descripciones acerca de estos hombres que están haciendo que los tiempos sean difíciles, con su estilo de vida y con su manera de ser, y que están dentro de la iglesia o bien cerquita de la iglesia. Vamos a ver estas descripciones. 21 formas de describir la impiedad y hombres impíos. Y mientras nosotros vamos examinando estas cosas, es imperativo, es urgente, es súper importante, hermanos, que nosotros escuchemos esto y no escuchemos como que de seguro están hablando de fulano de tal, pero no de mí. Porque a lo mejor tú eres uno de esos hombres. Porque a lo mejor hay áreas de esta impiedad que todavía permanecen en ti. Dios quiere trabajarlas contigo. Así que, ¿cómo son estas descripciones de estos hombres? Primero, dice que serán amadores de sí mismos. Son las personas que son yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto y yo hasta el final. Yo A, yo B, yo C, yo hasta la Z. Son personas que el mundo gira alrededor de ellos porque lo que importa son ellos. Número 2, son ávaros. En otras palabras, son materialistas. Lo que los mueve a ellos no es el evangelio de Cristo, es el dinero, es la posición, es el famoso sueño americano que muchas veces ocupa prioridad en nuestra vida por encima del evangelio de Jesucristo. Número 3, son jactanciosos. Es aquel que tiene complejo de superioridad, que se cree la última Coca-Cola del desierto, que se exalta a sí mismo, que busca ser el centro de atención, que cree ser capaz de subsistir sin Dios. Ese es el jactancioso. Luego dice soberbios. Es una persona arrogante, es una persona altiva, una persona orgullosa, de esas de las que Dios mira a lo lejos. Luego está blasfemos. Un blasfemo es una persona que es irreverente hacia Dios y hacia la santidad. Desobedientes a los padres, que no se sujeta a la autoridad de sus padres o a la autoridad en general. Ingratos. Es una persona engreída, es una persona que no expresa gratitud, es una persona que se cree merecedor de lo que tiene. Ignorando que hasta el aire que respiras, Dios te lo provee. Luego, irreverentes.
Irreverentes son personas que tienen falta de santidad, falta de pureza, falta de moralidad. Todo eso solamente en el verso 2. Verso 3 dice que son sin amor. Son personas secas. Son personas que no muestran afecto hacia los demás. Siguiente, implacables. ¿Qué es una persona implacable? Es una persona que no puede pensar lo mejor de otros. Es una persona que no es pacificadora y que se ofende fácilmente. Es una persona que, como es amadora de sí mismo, todo gira alrededor de ella y todo el mundo la tiene en contra mía. Calumniadores son personas que atacan la reputación de otros con mentira. Desenfrenados, personas que carecen de dominio propio. Salvajes, personas amenazantes que buscan dominar por medio de la intimidación. Siguiente, aborrecedores de lo bueno. Esa se explica solita. Estos son los que aborrecen lo bueno. Son aborrecedores de lo bueno. Traidores son personas sin lealtad y que violentan el pacto y el compromiso con otras personas. Impetuosos son personas que no temen a las consecuencias de sus actos. La persona impetuosa es la que está escuchando el evangelio una y otra vez, y está escuchando del juicio una y otra vez, y dice: yo me arrepiento después, no va a pasar nada, todo va a estar bien. Ese es el impetuoso. Envanecido es aquella persona que tiene un concepto de sí mismo más alto del que debiera tener, bien atado a lo que es el orgullo y la altivez. Y luego dice que son amadores de los placeres. Y esta es la persona que va dirigida a que su gozo se encuentra en el placer, en la comodidad, en la sexualidad, en toda cosa que tenga que ver con hacerse sentir bien él mismo. Amadores de los placeres. Y ya empieza a cerrar la lista diciendo: en vez de amadores de Dios. ¿Se acuerdan de la lista que Pablo presenta a los romanos en el capítulo 1? Cambiaron la verdad por la mentira. En vez de amar a Dios, aman todo lo demás y todo lo que gira alrededor de ellos. No aman a Dios, no mencionan a Dios y hasta claman creer en Dios en su corazón, pero en sus acciones lo que se ve es impiedad, ausencia de Dios. Y aquí es donde llegamos a un verso que es bastante alarmante. Porque el verso 5, en esta descripción que es la número 20, dice: teniendo apariencia de piedad. Entonces es posible que una persona pueda tener todas esas características y por fuera estar vestido de ángel de luz y nosotros pensar: ay, mira qué chévere este hermano. Pero por dentro estar completamente corrompido, y cuando entras a su vida privada es un desastre porque Dios está ausente. Y no hay frutos en su vida y clama tener al Señor y hasta puede tener una asistencia consistente aquí a la iglesia y no se pierde un servicio, mas sin embargo su estilo de vida es un estilo de vida caracterizado por la impiedad o ausencia de Dios, pero por fuera parecen como los fariseos, pero realmente son sepulcros blanqueados. Y la última descripción es habiendo negado su poder. Estas personas niegan el poder de Dios, niegan el poder del Evangelio, niegan el poder de la obra redentora de Cristo y solo pueden pretender ser piadosos. Por eso es que la palabra los describe como impíos. ¿Y qué es lo que Pablo quiere que Timoteo haga con este tipo de personas? Pablo dice: a los tales
evita. A los tales, evita. Evitar es estar apartado, es estar separado del pecado. Hermanos, este es el ejemplo que nosotros vemos en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para Dios llevar a cabo su obra redentora, Él separa a una persona. De una persona, Él separa a un pueblo. Y este pueblo, Él le da una ley porque Él quería guardarlos para Él. Es lo que en el Nuevo Testamento es la iglesia. Cada uno de nosotros estamos llamados a estar apartados para el Señor, a vivir de manera irreprensible, buscar la pureza, buscar la santidad, porque Él es santo. Pablo está diciéndole a Timoteo, apártate, evita a los impíos. Y este ha sido el tema que él ha desarrollado en el capítulo 1, capítulo 2 y ahora en el capítulo 3. En el capítulo 3 primero le dijo que había una distancia, una separación, una aparte entre quién, entre Figelo y Hermógenes y Onesíforo. Aquí vemos uno que fue fiel y otro que se apartó, tenía apariencia de piedad. En el capítulo 2 él traza una diferencia entre tú, Timoteo, y estos dos que se han desviado de la verdad, Himeneo y Fileto. También menciona a Demas en el capítulo 4. Y aquí en el capítulo 3, Pablo manda a Timoteo a que evite a los falsos, a los que tienen apariencia de piedad, pero su carácter y su estilo de vida está corrompido por el pecado. Estos son hombres que son oposición a Timoteo, como Janes y Jambres lo fueron a Moisés. ¿Quién es Janes y Jambres? Ya mismo les digo, porque este es el ejemplo que Pablo presenta unos versos más adelante. Así que Pablo habría expresado que Timoteo debe hacer todo lo posible para ser un vaso útil. También le está diciendo que para ser un vaso útil, tú debes saber quiénes son estos hombres. Tú debes saber quiénes son estos hombres. De manera específica, yo quisiera hablar al pastor Roberto y a Michael en este momento. Ya mismo resumo y abro a la congregación completa. Pero hermanos, al igual que Timoteo, debemos evitar a aquellos que niegan el poder del Evangelio, teniendo una vida depravada. Pero recordemos que primero, antes de evitarlo, tenemos que mostrarles el amor de Cristo. Debemos predicarles el Evangelio una y otra vez. Y debemos, como le dijo Pablo a Timoteo unos versos antes, debemos tratar de corregirlos tiernamente, para que nuestra esperanza sea que Dios les provea el arrepentimiento para que conozcan la verdad. Y si ellos rechazan el Evangelio y se aferran constantemente a través del tiempo a una vida de pecado impía, entonces evítalos. El autor de los Hebreos nos ayuda un poco al decir lo siguiente en el capítulo 10. Él dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Si rechazan a Cristo, no hay nada más que los pueda salvar. Por tanto, hermanos, oremos incansablemente por la iglesia y pidamos al Señor discernimiento para que no evitemos a aquellos a quienes debemos corregir. Para que no evitemos a aquellos que debemos corregir con ternura. Pero también para que no perdamos tiempo tratando de corregir a aquellos que debemos evitar. Iglesia, antes de que entremos a esta cultura de cancelación, el cancel culture, donde alguien me hizo algo y lo cancelo y ya no le hablo. Alguien pensó diferente de mí, ya no le hablo. Antes de tratar de identificar al impío,
debes de estar tratando de identificar la impiedad que todavía permanece en ti. Permíteme preguntarte, ¿cómo está tu esfuerzo en identificar la impiedad que está en tu propia vida? ¿Estás tratando de evitar esa impiedad o solamente la impiedad que tienen otros contra ti? A los que están firmes, aquellos hermanos que están fielmente sirviendo al Señor, les recuerdo que parte del rol que tenemos, que Dios nos ha dado a cada miembro de la iglesia, es de poder identificar y validar el testimonio del Evangelio de toda aquella persona que se une a la membresía. También es nuestra responsabilidad dada por Dios velar por la pureza del Evangelio y llamar a cuentas a todos aquellos que clamando ser cristianos y que son parte del cuerpo, pero que están viviendo una vida de inmoralidad. Debemos llamarlos a cuenta en amor. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿cómo voy a evitar a alguien que está en pecado y necesita de Cristo? Recuerda que evitar a las personas no es el paso número 1. Parte de lo que creemos es que Dios se encargará de ellos y por eso es que debemos comportarnos nosotros de manera digna del Evangelio de Jesucristo. Y es por eso que debemos velar por la iglesia, porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Así que hermanos, todos nosotros tenemos un rol en nosotros identificar y poder discernir quiénes son esos lobos vestidos de oveja que muchas veces están dentro de las congregaciones. Debemos saber que va a ser difícil y debemos saber que es a causa de estos hombres que viven en pecado teniendo apariencia de verdad y debemos saber que debemos evitarlo. Esto nos lleva al punto número 3. Hay algo más que debemos saber. Y esto que debemos saber es lo siguiente: que de esas personas Dios se encargará. Dios se va a encargar de ellos. Dios se va a encargar de la impiedad. Cuando nosotros llegamos al punto de evitar a una persona que ha rechazado consistentemente el Evangelio, nosotros rogamos a Dios que se encargue de esa persona. Y esto es lo que vemos en los siguientes versos. Vamos a ver cómo son esas descripciones, qué es lo que hacen y cómo Dios se encarga de ellos. Verso 6. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Déjame parar ahí. Porque luego de describir las características de estos hombres, Pablo describe lo que hacen. Dentro de estos hombres van a haber personas que van a hacer este tipo de cosas. Lo que dice el verso 7. El verso 6. Se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones. Siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay algo interesante, porque estas personas tienen una apariencia de piedad en las cuales están creciendo en conocimiento. Ellos están aprendiendo. Aquí el verso 7 me está diciendo que ellos están aprendiendo. Ellos no paran, siempre están aprendiendo. Pero lo hacen con algo en mente. Tienen presas que quieren atacar dentro de la congregación. Entonces Pablo se encarga de aclarar que aunque están aprendiendo, su estilo de vida todavía no refleja el Evangelio de Jesucristo. Y por eso él dice que nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad. Nunca. Siempre aprenden, pero nunca van a poder llegar al conocimiento de la verdad. ¿Se acuerdan el contraste que hay al final del capítulo 2? Porque aquí Pablo está diciendo a los tales, evita. Pero estos que han sido evitados, hay algo que Pablo había dicho a Timoteo en el capítulo 2, verso 25, y él dijo, debes reprenderlos tiernamente a los que se oponen,
si acaso Dios les da el arrepentimiento que los conduce ¿a dónde? Dice al pleno conocimiento de la verdad. Hermanos, no hay forma de llegar al pleno conocimiento de la verdad sin arrepentimiento. Y ellos pretendían llegar al conocimiento de la verdad por solamente conocimiento y tenían la cabeza así de grande, eran cabezones. Pero el conocimiento de su cabeza no estaba en su corazón. Porque tú no puedes tener el conocimiento de Cristo sin tener a Cristo. Sin arrepentimiento no está Cristo y hay impiedad. Entonces no hay pleno conocimiento de la verdad sin arrepentimiento. Los hombres impíos corren mucho, pero es como si estuvieran corriendo en una trotadora. No van para ningún lado. Y cuando terminen de correr van a estar en el mismo sitio. Pareciera ser que progresan, pareciera ser que están bien, pero lo que están es bien lejos de Cristo, porque son oponentes de la verdad. Cristo es la verdad. Se oponen a la verdad de Cristo que Timoteo predicaba y que Pablo le estaba diciendo: predica la palabra, predica. Y estos se estaban oponiendo, y Pablo se apresta a presentar un ejemplo, el ejemplo de Janes y Jambres. Y mira lo que dice el verso 8 y 9. Dice: así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. ¿Quién es Janes y Jambres? Bueno, Janes y Jambres, los nombres per se no están escritos en la Escritura, pero es una referencia directa utilizando lo que es el contexto histórico. Específicamente Pablo está validando el hecho de que aquellos hechiceros, adivinos que tenía Faraón, posiblemente el nombre de algunos era Janes y Jambres. También el significado de estas dos palabras significa opositor, rebelde. Estamos hablando de esta conexión que está hablando Pablo con respecto a estos hechiceros. ¿Se acuerdan que cuando Dios le había dicho a Moisés: ve a Faraón y dile a Faraón que libere a mi pueblo para que vayan a adorar? ¿Qué fue lo que sucedió? Él dijo: voy a tirar la vara, y la vara se convirtió en serpiente. Vinieron los hechiceros y ¿qué dijeron? Nosotros podemos hacer eso. A buscar una vara, tira la vara y la convirtieron en serpiente. Tenían cierto poder, tenían cierta apariencia, pero eran opuestos al mensaje de Moisés. ¿Qué sucedió con la serpiente que hizo Moisés? Devoró a la otra, no solamente con la vara, sino que luego de esto, la segunda plaga tiene que ver con agua convertida en sangre, y los hechiceros dijeron: nosotros también podemos hacer eso. Y efectivamente, hicieron lo mismo. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 8, verso 7. Hicieron lo mismo con sus encantamientos. Luego de esto, esa es la de las ranas. El primero era 7:22, el 8:7 es la de las ranas. Iban a venir ranas y los hechiceros dijeron: por tercera ocasión nosotros podemos hacer eso. Y efectivamente, las ranas vinieron. Ellos añadieron a esa plaga, pero llegaron a la cuarta plaga, la plaga de los piojos, capítulo 8, versos 18 y 19. Y mira lo que pasó. Y los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón: este es el dedo de Dios. Hermanos, estos tenían cierto poder y lograban ciertos milagros. Pudieron convertir la vara, el agua, traer las ranas, pero su poder es limitado. No avanzaron en ese conocimiento pleno. Estos son los oponentes que se oponen a la verdad del Evangelio. Se oponen a Dios y son marionetas del diablo. Verso 26 del capítulo 2 dice: y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad.
estas personas no progresarán, según dice el verso 9. Hermanos, es importante que reflexionemos en esto. Porque la apariencia de piedad no nos lleva a ningún lado. Es importante que nosotros reconozcamos cómo es que nosotros estamos reaccionando cuando recibes corrección de los pastores. Hermanos, cuando tú estás mostrando una característica de que es la que vemos aquí en este capítulo 3, ¿estás abierto a que sí, es verdad que es posible que yo lo haga porque soy pecador, pero estás abierto a recibir corrección? Mi oración es que no seamos como Janes y Jambres, que no seamos como estos hombres del capítulo 3, que estamos oponiéndonos a la verdad como si Dios no supiera la realidad de nuestras vidas. Nosotros podemos tener apariencia de piedad y podemos hacerle creer muchas cosas a la gente, pero al mismo tiempo a Dios no lo podemos engañar. Y parte esencial, hermanos, y se lo digo con el corazón en la mano, parte esencial de lo que es nuestro crecimiento como creyentes es que podamos tener vida juntos. Es que podamos ser libros abiertos donde nosotros podamos ayudarnos y recordarnos constantemente del Evangelio de Jesucristo. Que tú entiendas que eres pecador, que yo entienda que soy pecador y que tanto tú me necesitas a mí como yo te necesito a ti. El momento en que nos creemos que ya sabemos que la iglesia es simplemente un complemento a toda mi vida y que la necesito para simplemente continuar con esta apariencia, pero no hay un deseo genuino de rendirnos delante de la presencia de Dios. Hermanos, debemos saber esto. Debemos saberlo no para seguir invitando la impiedad a nuestras vidas, sino para evitarla. Dios se va a encargar de ella. Hermano, esto es lo que el pastor Roberto leyó hace un rato. Dios se va a encargar de la impiedad. Hasta ahora Pablo ha querido que Timoteo sepa que van a venir tiempos difíciles y hombres oponentes a la verdad y que él tenía que evitarlos. Esta descripción de los hombres que está aquí tiene que ver con la descripción de cada persona que no está en Cristo. Estas descripciones me describen a mí y estas descripciones te describen a ti. Describen lo que era mi condición y lo que era tu condición sin Cristo. Y en esta condición fue que Dios mostró misericordia para salvarnos. Recuerda Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Hermanos, esta descripción del capítulo 3 es lo que es cada persona sin Cristo y es lo que éramos todos nosotros antes de Cristo. Mas Dios tuvo misericordia y Dios derramó su misericordia por medio de la obra redentora de Cristo y Él canceló la deuda. Y miren lo que Él hace en el verso 15 de Colosenses 2. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Hermanos, Cristo ha despojado a los poderes y autoridades y los expuso públicamente, venciendo sobre ellos de manera rotunda y manera definitiva. La insensatez de los que se oponen a la verdad de Cristo va a ser manifestada. Así como lo fue manifestada la insensatez de Figelo y Hermógenes, la de Himeneo y Fileto, la de Janes y Jambres y la de todo hombre que se opone a la verdad en aquel tiempo y en este también. Para aquellos que se están oponiendo a la verdad,
Yo te pido que no escuches mis palabras como un regaño intolerante, sino como una reprensión tierna que anhela que Dios te conceda el arrepentimiento para que vengas al pleno conocimiento de la verdad. Todos nosotros éramos impíos. Pero Pablo dijo a los romanos, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra salvación, así que huye de la impiedad. De lo contrario, vas a seguir aprendiendo y aprendiendo y llenando tu cabeza de mucho conocimiento, pero no progresarás en la vida eterna. Necesitas a Cristo como Señor, necesitas rendirte a sus pies y darle la espalda a tu pecado. Necesitas creer en Él, que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Si sabes lo que Dios quiere que evites, ¿para qué invitas la impiedad a tu vida? ¿Cuáles son esas áreas en las cuales estás invitando impiedad a tu vida? Primero, evita el entretenimiento deshonroso. Hermano, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Cómo te estás entreteniendo? Muchas veces terminamos entreteniéndonos con cosas que manifiestan el pecado por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Evítalo. Evita conversaciones inútiles. Antes de hablar, pregúntate, ¿cómo voy a edificar con lo que estoy diciendo? Cuando vayas a hablar con los hermanos y mostrarles algo que a lo mejor es una falta de ese hermano, ¿estás siendo prudente y pensando en lo que le vas a decir? ¿Estás pensando si eso le va a poder causar algún daño o si realmente lo va a poder edificar? ¿Estás buscando simplemente exaltarte por otros hermanos? ¿Te regocijas cuando otro hermano cae? Evita las conversaciones inútiles. Hermanos, evita las falsas enseñanzas. Es difícil cuando escucho de hermanos que están escuchando falsas enseñanzas, mas sin embargo la enseñanza que se está dando en la iglesia local, desde el domingo en la tarde, el domingo en la mañana, escuela bíblica, los miércoles, no toman beneficio de eso, mas se ponen a escuchar otras cosas que son contrarias a lo que la palabra enseña. Evita la enseñanza de falsos pastores. Y por último, evita la impiedad, no la piedad. Por un lado debemos decir, evita la impiedad, no hagas esto, evítalo. Pero por otro lado, hay veces que terminamos evitando lo que debemos estar haciendo. No evites la oración, no evites el congregarte, no evites el apoyar a los hermanos, no evites el estar en contacto unos con otros, no evites el dar una llamada de ánimo a alguien, no evites en seguir conociendo al Señor. No evites el compartir el Evangelio y la esperanza que tenemos en Cristo. Hermanos, deben saber esto. Evita la impiedad. Dios se va a encargar de ella. Pongámonos de pie. Padre Celestial, yo te pido que ante unos textos tan cargados de descripción de la impiedad, que son un reflejo, Señor, de nuestra propia vida, que son un reflejo de lo que éramos antes sin ti. Yo te pido, Señor, que tú puedas crear una alerta, una urgencia para nosotros entender cómo esta impiedad se puede ver manifestada en nuestra congregación y aún en nuestras vidas personales. Señor, yo te pido que tengas misericordia de nosotros. Yo te pido, Señor amado, que si hay alguien aquí que ha sido confrontado con la impiedad de su vida, que tu Espíritu Santo ahora le conceda arrepentimiento,
que pueda venir a ti en arrepentimiento y fe, reconociendo que tú venciste y que tú nos das vida, Señor, mientras éramos impíos, pero nos has dado vida para apartarnos para ti. Te pido, Señor amado, que si hay alguien que no te sigue, que este sea el momento donde pueda tomar la decisión de seguirte, de rendirse a tus pies, de venir a ti en arrepentimiento y fe, para que no siga siendo llenado, Señor, de simple conocimiento en su cabeza, para que se quede estancado en su vida, sino que pueda llegar y crecer en el pleno conocimiento de la verdad que eres tú, Cristo Jesús. Padre Celestial, que este aviso lo podamos saber y entender, y que este mandato lo podamos poner en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.